Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más al podcast aquí de la Iglesia de los Hechos. Vamos a ver lo que es el capítulo 21 a partir del versículo 20. Vamos a recordar nada más un poco lo que hemos estado viendo. En el podcast anterior vimos que ya Pablo se había ido de la parte de Asia, ya habían tomado, ya había llamado había mandado a llamar a todos los líderes y ancianos de las iglesias de Asia, habían orado, ya se habían despedido, luego fueron y oraron en el mar, y de ahí llegaron a Cesarea, donde empezaron a decirle que, pues, que iba a ser aprendido. Y Lucas y todos los demás que lo acompañaban le decían que no fuera a Jerusalén, porque el Espíritu Santo le estaba mostrando a ellos que él iba a pasar por sufrimiento y calamidad. Y vemos una reacción muy parecida a la que tiene Pedro con nuestro Señor Jesús, cuando le dice, no hagas esto que te acontece, ¿va? O sea, por miedo a que Jesús perdiera la vida. Entonces intentan detener a Pablo. Entonces Pablo dice que está dispuesto a ser amarrado de las manos, incluso hasta perder la vida, ¿va? Por el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, después de que está con ellos, parte a Jerusalén y se encuentra ya con Jacobo, que era el líder de la iglesia en Jerusalén, y por lo mismo, pues Jacobo nada más estaba acostumbrado a tratar con puros judíos. Sí, puros judíos, y ahí es donde empiezan así como que a no tener conflicto, pero empiezan a tener así como que las partes, cada uno pues uno se dedicaba a los judíos y el otro se dedicaba prácticamente Es que a vamos a los entrar en el gentiles. tema donde se van a dialogar sobre los temas Sí, de las dificultades de lidiar con judíos y el hecho de que aunque se convirtieron a Cristo muchos judíos, pero quieren que los gentiles se conviertan en judíos, no tanto en cristianos. en cristianos, es correcto. No quieren abandonarlas, no les gusta la libertad en Cristo. Así es. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema. Nada, les recuerdo mi nombre, soy el pastor Cristian Coutinho, no me presenté al inicio del podcast. Estoy acompañado de los ancianos, si se presentan, de favor. Soy el hermano Claudio, bendiciones. Y la hermana Olga, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Bueno, yo voy a estar con la Reina Valera, como todos los martes o los miércoles que subimos el podcast. Cada quien tiene una versión diferente. Yo estoy con la Reina Valera revisada. Yo estoy con la traducción del lenguaje actual. Y yo estoy con la Reina Valera 1960, la que todo el mundo sabe. Ok. Hacemos hincapié de que no es la versión con la que decidimos nosotros guiarnos es con la 1960, pero no estamos peleados con las otras versiones. Pero sí hemos descubierto errores y errores graves en las otras versiones, pero las utilizamos por el lenguaje que utilizan para ayudarnos a explicar un poquito mejor y mostrar luz. Todavía nos sirven de algo, pero no podemos darle nuestra confianza. A esta de lenguaje actualizado ya le hemos encontrado varios errores y no le entregamos nuestra confianza, pero la seguimos utilizando para expandir. Diferentes puntos de explicación. Sí, ¿Verdad? nada más. Amén. Entonces, el versículo 20, vamos a empezar. Teníamos un tema, ¿verdad, hermano? De una pregunta que había salido la semana pasada. De la muerte de los apóstoles, cómo había ocurrido. Entonces me encargué de hacer un estudio ligero. No fue tan profundo tampoco, no logré encontrar fechas para todos, pero sí vamos aquí. El primero que murió de los apóstoles fue Jacobo. El último que murió fue Juan. Juan murió de muerte natural. Jacobo fue decapitado por el rey Herodes. Fue el primero. Y entre medio mueren los demás. Vamos a ver, Pedro murió crucificado en Roma, invertido en forma de X, cabeza abajo, porque él no quiso morir, como su Señor decía que no era digno. Andrés, hermano de Pedro, viajó y murió en Patras, al occidente de Grecia, torturado y crucificado, alrededor del año 69 después de Cristo. Esto ocurrió poquito antes de que Jerusalén fuera destruida, un año antes. Eso fue por la región de Acaya en Grecia, en el pueblo específico de Patra. Juan el Amado, como ya hemos dicho, él no murió, intentaron matarlo, lo quisieron quemar, cocerlo en aceite, no pudieron, lo mandaron a las minas de la isla se llama aquí Patmos, y de ahí fue liberado y murió en la región de lo que hoy es Turquía, en Asia Menor. Se cree que específicamente en Éfeso, que ahí murió, en paz. Mateo murió por herida de espada en Etiopía. ¿Ese es algún comentario? Al que lo mataron
al predicar el reino. Él predicó el evangelio en Etiopía y se convirtió en la reina, y más personas, más creyentes salieron de su predicación. Otros comentarios dicen que de Etiopía viajó a Persia, y en Persia fue asesinado, fue martirizado, atravesado con una espada. Así que son las dos versiones. Ahora, la mayoría de estos comentarios se dice no hay evidencias, aún los que nos hacen los comentarios no hay evidencias claras, solamente es por la tradición histórica de la iglesia que han retenido, que se registró como tradición pero sin evidencias claras. Así que estamos dando lo que encontramos. Santiago, hermano de Jesús, no había sido oficialmente un apóstol. Él fue el líder de la iglesia en Jerusalén. Fue arrojado 30 metros del pináculo sureste del templo. Sobrevivió a la caída y fue matado ya sea a pedradas o a garrotazos. Fue aniquilado por los judíos. Creo que este asesinato fue dirigido por el sumo sacerdote. Y él nunca negó su fe. Bartolomé, o también conocido como Natanael, fue misionero en Asia, Turquía, para más específico, hoy día Turquía. Fue martirizado en Armenia, donde fue azotado con látigo hasta morir. Crucificado y desollado en el pueblo o ciudad de Albanápolis, por haber convertido al rey Polinia de Armenia. O sea, que predicó, se convirtió en rey, y a algunos dirigentes no les gustó y lo mataron, lo martirizaron. Andrés fue azotado severamente y crucificado en forma de X en Grecia. Andrés saludó la cruz de esta manera: hace mucho he deseado y esperado este feliz momento. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgando en ella. Ese fue su saludo a la cruz. Predicó a sus verdugos por 2 días mientras que estuvo en la cruz antes de morir. Órale. Recibió la cruz con gozo, con gran esperanza. Tomás, también conocido como Dídimo, fue traspasado por una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer allí una iglesia. En el año, se cree que fue alrededor del año 52. Matías, el apóstol elegido para reemplazar a Judas, fue apedreado y luego decapitado. No se dice mucho de él, de algunos de los apóstoles no se tiene mucha historia de qué es. Pablo, eso lo registra la Biblia, fue torturado y decapitado por orden del vil emperador Nerón en el año 67. Y ese está registrado en la Biblia. Felipe, solo se sabe que, por tradición, que murió martirizado. Predicó en Frigio, actual Turquía. Es todo lo que se sabe de Felipe. Aún nos faltan unos. Judas Tadeo convirtió a muchos en Berytus, hoy conocido como Beirut, en Líbano, donde fue martirizado a golpes con un bastón. Otras fuentes dicen que fue decapitado por espada, pero obviamente fue martirizado, según lo que sí concuerdan, que fue martirizado en lo que hoy día es Beirut. Simón el Celote murió en Persia por orden del rey de la región por sus predicaciones cristianas. Murió junto con el apóstol Judas Tadeo, según la tradición cristiana. Judas Iscariote se suicidó, como ya lo registra la Biblia, se colgó después de haber traicionado al Señor, porque pues también fue un apóstol, pero su muerte de Judas a Iscariote sí quedó registrada en la Biblia. Ahorcado, sí, la de él, la de Pablo y la de Jacobo. Ok. A veces las personas preguntan por qué la Biblia se contradice, que en el Evangelio dice que Judas murió ahorcado y en Hechos dice que sus entrañas fueron derramadas en el monte donde la calavera, o algo así se llama el monte del... Ay, no me acuerdo, se me fue el nombre. Pero ¿por qué en una dice que están desparramados sus sesos, sus entrañas, y en la otra dice se ahorcó, ¿verdad? Entonces nada más recordarle a los que nos están escuchando que en la creencia, o no la creencia, sino en la tradición árabe judía en aquel entonces, el morir ahorcado era ponerte en un peñasco, amarrarte una piedra con una soga al cuello y aventar la piedra. ¿Sí? No era colgarse en un árbol como tal, que a veces así tenemos esa costumbre. En las películas nos han marcado que él se cuelga de un árbol. Entonces se aventó cuando morían ahorcados se aventaban la piedra y en eso era lo que lo
Le tronaba el cuello. lo desnucaba, y en dado caso de que no lo desnucara, pues al momento de caer, pues Moría. bye bye, va. Bueno, Entonces, porque en ese lugar, como vemos que es, no creo que hubiera muchos árboles donde colgarse. sí, ¿no? Entonces, esa es por si alguien tiene esa duda de por qué en Hechos lo dice de una forma y en el Evangelio de otra. La Biblia no se contradice, nada más no conocemos la tradición de Bueno, lo que eso es lo que pude recolectar de la información de los... Pero todos, se cree que todos, excepto Juan, murieron martirizados. Ok. Y justamente es lo que veíamos la semana pasada con Pablo. O sea, él decía, yo estoy dispuesto a morir por mi Señor. Así es. Y lo que veíamos justamente en la semana era, ¿cuántos estamos dispuestos a morir por el Señor? O sea, porque lo podemos decir, ¿verdad? Pero en la realidad, cuando vengan y nos persigan y realmente nos pongan así como dice coloquialmente, una pistola en la cabeza y nos digan, a ver, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Y más fácil aún me gustaría añadir, ¿cuánto estamos dispuestos a vivir para Jesús? Sí, Ya dejen morir. Ahorita que no nos persiguen, que tenemos libertad, ¿cuántos estamos dispuestos a vivir predicando y siendo luz, la luz de Jesús en este mundo? así es, amén. Bueno, algo que también podemos añadir, ¿verdad? Si quedó registrado y se ha hablado a través de los años, todas este tipo de situaciones, vivir para Cristo nunca nos llamó a que iba a ser fácil. O sea, tenemos eso en cuenta, ¿verdad? De que no es fácil el Evangelio, no es Sí, no. fácil vivirlo, no es fácil caminar con Él. Pero ¿qué promesa nos dio? Él mismo, yo voy a estar con ustedes. Amén. Esa es la promesa, ¿verdad? De que el Espíritu Santo nos va a guardar, nos va a guiar. Y yo creo, ¿verdad? En mi punto personal, de que si a mí me toca morir algo en una situación así, Él me va a dar la fuerza para poderlo soportar. Así Tiene que es. ser Él. Sí, sí, sí. Como dice él. Y más cuando tú sirves. O sea, cuando tú le sirves al Señor, todavía es un poco, yo digo que es un poco más complicado porque dice la palabra, cuídate de ti mismo y del evangelio que predicas. Sí. ¿Por qué? Porque la forma en la que tú predicas, el Señor te va a probar. Amén. ¿Va? En la vara que mides serás Sí, entonces a veces predicas muy duro y quieres predicar así muy exacto a la palabra y, o sea, y dices, yo daría todo, ¿ok? Ahora muéstrale a la gente que realmente das todo. Y por eso es cuídate de ti mismo y del evangelio que predicas. Bueno, aquí donde estamos ahorita, tenemos esta libertad, ¿verdad? Y me acuerdo que siempre mi esposo dice que demos gracias por esta libertad que tenemos. Sí, De expresión todavía, usted puede salir a la calle pero hay lugares aún aquí en nuestro lindo México que son perseguidos nuestros hermanos y a muchos los han matado. sí, así Y a es. muchos los han encarcelado, les queman las iglesias, las En congregaciones. Oaxaca está ocurriendo, en Bueno, Chiapas está en ocurriendo. Chiapas, o sea, yo vi un video el otro día, les quemaron la iglesia, los agarraron a palos. ¿Pero qué creen que hicieron los hermanos al otro día del culto? Ahí estaban. Sí. O sea, porque esa convicción, solamente es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que la da. Que la pone. Amén. Bueno, vamos al versículo, recordemos que estamos en Hechos 21, capítulo 21, versículo 20. Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, hermano Pablo, ya hemos visto cuántos miles de judíos han creído, todos ellos celosos de la ley. Amén. Traducción lenguaje actual. Verso 20. Cuando los miembros de la iglesia oyeron esto, dieron gracias a Dios y le dijeron a Pablo, bueno, querido amigo Pablo, como has podido ver, muchos judíos han creído en Jesús, pero todos ellos dicen que deben seguir obedeciendo las leyes de Moisés. Ok, mi versión dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. En el 21, lo que aquí se ha sabido es que a los judíos que están entre los no judíos, les enseñas a renegar de las enseñanzas de Moisés y que les dices que no circunciden a sus hijos ni observen nuestras costumbres. Ellos se han enterado de que a los judíos que viven en el extranjero, tú les enseñas a no obedecer la ley de Moisés y que les dices que no deben circuncidar a sus hijos, ni hacer lo que todos los judíos hacemos.
Mi versión dice exactamente como la del pastor. Ok. Entonces, aquí podemos ver de que siguen los judaizantes, ahí siguen con el tema de que no, o sea, ellos piensan en que no pueden apostatar de la ley de Moisés todavía, ¿verdad? Y están todavía. Y lo peor es que le dicen a Pablo cuando ya había habido un concilio, ¿ah? O sea, a los judíos, o sea, que sigan las cosas, y a los gentiles, pues, nada más que se abstengan de ciertas cosas, de no hacerlas, ¿verdad? Sí. Y pecado sexual, ujú, sangre, comer sangre y ahogado. y ahogado. Y cuando el mismo Pablo circuncidó a Timoteo, o a Tito, Timoteo, Creo que fue fue a Timoteo que que lo circuncidó, ¿verdad? Y todavía él viene de la ley. O sea, recordemos que él viene de un viaje de 3, 4 años en voto nazareno. Ujú. ¿Ok? Pero entendamos de que no está, ya Pablo está mostrando que lo está haciendo por convicciones personal, pero ya no está siguiendo la ley. Él entiende que la ley de Moisés quedó, la ley del templo, la ley de los rituales quedó cancelada. Ujú. Pero queda como, lo puedes hacer como una ofrenda personal, algo íntimo tú y Dios. Sí, y ahorita vamos a ver toda la cuestión que se da con Jacobo. Y pues, él lo hace como para no tener conflicto, ¿eh? Así como que pues no pasa nada. Para evitar conflicto, como se cree que para que circuncidó a Timoteo, para que pudiera entrar a la sinagoga sin ningún problema. Ujú. Porque según se dice que cuando un hombre va a entrar a una sinagoga tiene que mostrar su credencial de que está circuncidado. Ok. Así es de que sí, se oye gracioso, pero sí que tiene que pasar a la oficina y mostrar su credencial de que es realmente circuncidado para poder entrar. Entonces, para evitar problemas, pues, pero sabiendo de que, como dice Pablo, ni la circuncisión ni la incircuncisión son algo, Sí, no. no Sí, significa nada. y si lo aplicamos hoy en día, lamentablemente todavía se ven ciertas tradiciones, ¿verdad? Sí. Y a veces para muchas personas aún vienen al cristianismo, bueno, vienen al evangelio, conocen y todo, pero todavía las tradiciones pesan. Nosotros nos hemos encontrado con personas que ya caminan un poquito diferente, pero su tradición, su manera de pensar es tan real para ellos que la arrastran y es un conflicto a veces sacar a las personas de ese tipo de situaciones, porque para ellos eso es lo tradicional. Y ahorita mi esposo leía conforme a la tradición cristiana, conforme a la tradición cristiana, ¿me entiendes? O sea, pero vemos que pues son esas tradiciones que a veces no te ayudan, Sí, o ¿no? simplemente son como una muletilla o como un ancla que te tienen ahí pensando que si no agradas a Dios de esa manera, no eres cristiano o no eres hijo de Dios. Amén. Amén. Y aquí estamos hablando de tradiciones no de otras religiones, incluso hasta cristianas, son las que entre mismas congregaciones, si no aceptas o adoptas su forma de pensar, No es algo, no es cristiano. y hasta apóstata y no sé qué tantas cosas Sí, sí, sí. te andan diciendo, ¿ah? Entonces, así como una vez comentaste, o sea, no hay iglesias, es la iglesia de Cristo. Así es. ¿Verdad? Y otra cosa son las iglesias organizadas, pero las congregaciones y las denominaciones no lo hemos entendido. Y si se fijan, aquí los viajes de Pablo, la mayoría de las veces que Pablo iba era porque se empezaban a hacer cosas como tradicionales. Y Pablo iba y les llevaba, pero es que las iglesias de Cristo no hacemos esto. O sea, ponían a veces cargas sobre las personas, aún ya conociendo el Evangelio, pero ponían cargas. Y a veces tenía que regresar Pablo y a decirles, no, no, no. Este tipo de creencia o religión no pasa nada, o sea, pero también a veces había lugares donde él respetaba ciertas costumbres por causa de que, para no causar conflicto, pero también para poder tener la fiesta en paz con todo el mundo. Así es. ¿Verdad? Vamos al 22. Dice, ¿qué dices a esto? Seguramente ya se sabe que has venido. ¿Qué vamos a decir cuando la gente se dé cuenta de que tú has venido? Dice, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Así que te recomendamos hacer lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que están obligados a cumplir un voto. Mejor haz lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que han hecho una promesa a Dios
y tienen que cumplirla en estos días. Mi versión dice igual que la del pastor. Sí. Pero ¿cómo es que estos hombres estaban obligados? Porque hicieron el voto, ¿Ah? sí, de que lo iban a hacer. Ujú. Muy bien. En el 24 dice, ve y purifícate con ellos y paga para que les rasuren la cabeza. Así todos comprenderán que no es cierto lo que supieron acerca de ti y que también tú obedeces la ley. Bien. Llévalos al templo y celebra con ellos la ceremonia de purificación. Entendamos que Pablo también tiene la intención de hacer esto. Sí. Ok, vamos de nuevo. Llévalos al templo y celebra con ellos la ceremonia de purificación. Paga tú los gastos de ellos para que puedan raparse todos el pelo. Si haces eso, los hermanos sabrán que no es cierto lo que les han contado acerca de ti. Más bien, verán que tú también obedeces la ley. Okay. Me detengo. Perdón, adelante. Dice, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Amén. Qué interesante, ¿no? ¿Qué vas a comentar, hermano? Sí, digo que yo puedo percibir que el motivo que lo están haciendo es, mira, esto es un problema real con los judíos de aquí. Uh-huh. Vamos a evitar un conflicto, vamos a evitar problemas. Sabemos que no vale nada, que esto no es nada. Que Jacobo le estaba diciendo así a... Me imagino que esa es la conversación, porque, o sea, Pablo no es un personaje, o sea, dice, estoy dispuesto a morir. ¿Creen que Pablo va a hacer algo porque lo obliguen? ¿Para evitar problemas? No. O sea, no es el Pablo que estamos leyendo. Yo estoy dispuesto a morir. Pero podemos entender que la conversación va en un punto de, mira, para evitarnos problemas y conflictos, sabemos que, o sea, el líder no es nada, ni vale, ni vale ni no vale, o sea, no es nada el hacer estas cosas, pero para ellos es importante por causa de su debilidad. Hay otra parte donde Pablo dice, hay un hermano que come carne porque es libre, hay uno que es débil y dice que no hay que comer carne, hay que comer vegetales, es débil. Por su debilidad, guárdate. Entonces, por la debilidad de estos, hazlo solamente para cuidar de su corazón. Por amor a la obra. Por amor a la obra. Porque aquí hay dos puntos. Primero es purifícate, Uh-huh. que yo veo, ¿verdad? Y luego paga para que rasuren la cabeza. Entonces, para los judíos, el purifícate era porque venía de Asia. Uh-huh. O sea, venía de la inmundicia, venía de estar con los gentiles y venía de todo eso. Entonces necesitaba pasar por un proceso de purificación para poder entrar al templo y poder participar. Sí. ¿Verdad? Y el pagar para rasurar la cabeza será como un tipo de... Patrocinio. así, pero como él, para que él se vea como... no, como bondadoso. Pues, más que nada que deja claro, al patrocinar a estos cuatro, deja claro que él es, no nomás se lo hace, sino que también lo patrocina. Y es mayor evidencia de que no es cierto lo que dicen de él. Ok. O sea, que lo puede pagar y pues no pasa nada. Sí, sí, no hay ningún problema. O sea, no significa nada. Recordemos que lo que están haciendo tampoco es pecado. Sí, que... Y Pablo le dice, no estamos, o sea, me imagino que Timoteo y Pablo, porque entiendo quién es Pablo, no nos dice mucho Timoteo, no nos dice mucho de Santiago, pero podemos entender que Pablo entiende que no significa nada. ¿Santiago o Jacobo? Porque en la versión dice Jacobo. ¿Ahí dice Santiago? Es Santiago, Jacobo, uno de Okay. los dos, pero bueno, Jacobo. Creo que se llama Santiago, le decían Jacobo, pero bueno, Jacobo, imagino que tiene el mismo sentido, de lo contrario, Pablo no lo ha aceptado. Sí. Si Jacobo le dice, es que es necesario hacerlo por salvación, por eso, yo imagino que Pablo, se reprendió a Pedro. Exacto. O sea, si se encaró con Pedro, que Pedro era un tremendo, ¿cuánto más no se iba a encarar con cualquiera que le dijera que era importante para la salvación, que era necesario? Pero también debemos recordar una cosa bien importante. Pablo hacía ciertas cosas, pero nunca ponía en tela de juicio el evangelio. Nunca denigraba lo que el evangelio era. Siempre en manera física o leyendo o enseñándoles, siempre dejaba la verdad bien clara para que las personas no creyeran que esa era la manera de vivir. O sea, siempre les decía, aprendan de mí como yo aprendo de Cristo y imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. Esta es la clave. O sea, sí había ciertas cosas que él mismo hacía para poderse acercar a ellos. Acuérdense que él decía, por causa de ellos, por amor a ellos, hago lo que sea necesario para que llegue el evangelio a sus vidas. Pero nunca ponía en tela de juicio o bajaba
o se comprometía al evangelio, para nada. Siempre bien claro acerca de lo que Jesús era, que ya no teníamos que vivir bajo los rudimentos de la ley, que Jesús nos había venido a libertar, pero también a que no viviéramos en libertinaje. O sea, bien claro, se los dejaba ver, pero también nunca comprometía el evangelio, pero por causa de ellos y amor a ellos, hacía ciertas cosas, pero nunca pecaba. O sea, para que ellos estuvieran contentos o que las personas entendieran. Jamás. Exacto. Jamás Nunca comprometía. Jamás el pecado. Nunca comprometía el evangelio. Sí, amén. Ni bajaba el estándar de lo que era el evangelio. Sí, no. En el 25 dice, en cuanto a los creyentes no judíos, nosotros ya les hemos escrito y les recomendamos que no observen nada de esto, sino que se abstengan solamente de comer lo que sacrifica a los ídolos, no coman sangre, ni animales ahogados, ni incurran en libertinaje sexual. Aquí lo explica. En cuanto a los que no son judíos y han creído en Jesús, ya les habíamos mandado una carta. En ella les hicimos saber que no deben comer carne de animales que se hayan sacrificado a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales que todavía tengan sangre adentro, o sea, ahogados. Tampoco deben practicar las relaciones sexuales prohibidas por nuestra ley. Amén. Ahí se explica. Ok, dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinado que no, ahí está, que no guarden nada de esto solamente, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Es lo que habían pasado en el concilio cuando estaba Pedro y ellos habían sido enviados y luego mandaron a Pablo junto con Mateo como testigo, ¿verdad? De que pues Pedro y el concilio habían dicho esas partes, ¿verdad? En el 26, Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente se purificó con ellos y entró en el templo para dar a conocer los días cuando se cumplirá la purificación y se presentaría la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces Pablo se llevó a los 4 hombres que habían hecho la promesa, y con ellos celebró el día siguiente la ceremonia de purificación. Después entró al templo para avisarles cuándo terminarían de cumplir la promesa, para así llevar la ofrenda que cada uno debía presentar. Mi versión dice igual que la del pastor. Muy bien. Uh-huh. Entonces, cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia lo vieron en el templo, así que alborotaron a toda la multitud y lo aprendieron. Cuando estaban por cumplirse los 7 días de la promesa, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo, enseguida alborotaron a la gente. Mi versión dice igual. Ahora, ¿por qué en el 7º día? O sea, en la tradición judía tenían que presentarse en la sinagoga y en el templo en el 3er día y en el 7º día, ¿sí? En el periodo de su purificación. O sea, era el primer día cuando presentaban cuando que daban la promesa, al tercer día y al 7º día. ¿Por qué fueron hasta el 7º día para aprender a Pablo? ¿Por qué no lo hicieron en el 1er o en el 3er día? Nada más para que veas como yo pienso que piensan los judíos. No querían mancharse las manos de agarrar a alguien impuro. Pues sí. Pero sí querían matarlo, ¿verdad? O sea, era tanta su celo que mal dirigido de la ley, que dijeron, no vamos a aprender a tocarlo porque está impuro. Entonces, nos deja impuro a nosotros. Es correcto. Entonces, y justamente estamos hablando de que vienen las fiestas, ¿verdad? Entonces, eso estamos hablando que los fariseos en la época de Jesús, brother, no vieron a Jesús impuro. Porque lo bofetearon, lo golpearon y no tuvieron miedo a hacerse impuros. Pero se puede dar cuenta, pastor, que era tanto su odio. Sí. Que, o sea, lo que ellos querían, ellos decían que guardaban la ley y que eran hijos de Dios y todo, que venían de descendencia de Abraham. Uh-huh. Pero el Señor mismo les dice, pero en su corazón me quieren matar. Así que ustedes son de su padre el diablo, ¿verdad? Entonces, lo triste, ¿no? De que sí, la religión, la tradición te lleva a matar, con tal de que, porque tú crees que estás bien. O sea, tu religión te hace creer que estás bien, o tu tradición. Y es más importante eso que la voluntad de Dios o conocer el verdadero evangelio. Y eso es triste, se lleva todavía. Tenemos los judíos ortodoxos
que yo vi un video donde fue un predicador a predicarles, allí donde están ellos orando y no sé qué tanto, no lo querían linchar, porque tú les nombras a Jesús y hasta gritan de coraje, es reo de muerte. Sí, como en aquel entonces. Pero sí, sigue siendo lo mismo. Pero como este varón era guiado por el Espíritu Santo, no lo tocaron, ¿verdad? Pero dice, es que hasta te gruñen, dice, te quieren matar, porque para ellos su tradición es todo, es todo. Sí, sí, sí. La viven, la respiran, la hablan, la producen, ¿no? Sí, todo, o sea... Es que viven de ello también. Recordemos del problema en Éfeso, por Diana. ¿Cuál era el problema realmente? Que iban a perder ganancias. Que iban a perder ganancias. Ahora, y lo más probable es que estos varones eran de Éfeso. Sí, los que lo señalaron, porque más adelante vamos a ver que reconocen a uno de los que viene con Pablo, que es de Éfeso. ¿Por qué van a reconocer a alguien de Éfeso en Jerusalén si no son de ahí? Entonces, lo más probable es que hayan sido de Éfeso y que se hayan visto afectados por sus ganancias. Sí, claro. Entonces, es el mismo problema. Sí. Allá fue por Diana y aquí es por judaizar. Sí. O sea, hacen lo político de acuerdo al lugar donde están. Sí. ¿Verdad? Entonces, al ver a este hombre, han de haber dicho, no, pues ¿cómo le llegamos? No, pues es que lo vimos acompañado de esta persona. Sí, entonces es donde le avientan la pelota, ¿verdad? Pero también una de las cosas que podemos ver, como se sentían con poder. Sí. Y al hombre no le gusta que le quiten el poder, al hombre le encanta que lo alaben. Ustedes se fijan, o sea, la manera... El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Híjole, yo creo que aquí era más el dinero. Porque también vamos a ver capítulos más adelante, Agripa le vale. O sea, incluso en una parte dice, ¿sabes qué? Pues yo lo soltaría. Si no fuera, porque Pablo apeló al César. A él le vale. Porque él le habla como judío. Y Agripa le dice, ¿crees que me vas a hacer cristiano con un ratito que me hables de Jesús? ¿Verdad? Y va y le habla al Festo, Fausto, no conozco cómo se llama. Lo vamos a ver después, capítulos más adelante. Y le dice, pues yo lo liberaría, ¿verdad? No veo nada malo en él. Lo malo es que apeló al César y yo ya no lo puedo liberar. Al César apeló y al César va. Sí, entonces, pero si hubiera sido por el nieto de Herodes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tenía el poder. Tenía dinero, o sea, él realmente, a él no le afectaban sus ganancias porque era el rey. Pero a estos cuates de Éfeso y a todos los de Diana y a todos los de Asia y a todos, siempre el problema fue politizar. ¿Cuál fue el problema con Jesús? De los fariseos, justamente cuando va y después de la entrada triunfal que va y destroza el templo porque es un negocio. Sí, claro. O sea, les quita el negocio. O sea, ¿por qué había fariseos en la cena de Mateo? Porque dice que estaban Mateo y los publicanos. Y si recordamos que los publicanos no eran varios, sino que eran puestos por regiones, ¿qué hacían todos los publicanos en una cena antes? O sea, de la nada mandaron a llamar a todos y el mismo día cenaron todos con Mateo y el Señor. Y ahí mismo estaban los fariseos. Yo siento que ya tenían programada una reunión porque a través de eso, a ver, sobre los impuestos, ¿cuánto tiene que dar O sea, ¿quién me puede comprar realmente mi borreguito? ¿Quién puede comprarme? ¿A quién le voy a rechazar su ofrenda? Entonces, por eso estaban los fariseos ahí. Siempre fue... Hay información ahí que estaba dando. Siempre fue dinero. Insider trading. Sí. Siempre fue el dinero, no tanto el poder. Sí. Yo siento que el poder ya se da en reyes. Sí. En políticos. Ellos era el dinero. Sí. El problema de ellos era el dinero. Y ahora, con los otros fariseos, los que menciona la hermana, los ortodoxos, esos sí son tradiciones, y ya es orgullo de la tradición. Sí. Sí, muchos de los ortodoxos, eso sí, no son ricos. ¿No? El gobierno les da un pequeño sueldo y son pobres, son realmente pobres, la mayoría son pobres. Muchos de los ortodoxos son pobres. Amén. En el 28 dice, al tiempo que gritaban, varones israelitas, vengan a ayudarnos. Este es el hombre que por todas partes anda esparciendo sus enseñanzas en contra del pueblo, de la ley y de este lugar.
Y no solo eso, sino que ha metido a unos griegos en el templo, con lo que ha profanado este santo lugar. Y gritaron: israelitas, ayúdenos. Este es el hombre que por todas partes anda hablando en contra de nuestro país, en contra de la ley de Moisés y en contra de este templo. Aún a los que no son judíos los ha metido en el templo. No respetan ni este lugar santo. Acusación falsa, obviamente. Dice, dando voces, varones israelitas, ayuda. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. O sea, su preocupación era que, o sea, no les importaba la gente, no les importaba que las personas entendieran o comprendieran. Simplemente ellos querían que sus leyes siguieran intactas. Y como chismosos, ¿no? Empezaron a alborotar. Lo acusan de tres cosas. Falsas todas. Lo acusan de tres cosas: en contra del pueblo, en contra de la ley y en contra de este lugar. Del templo. O sea, del templo. Cosas que no eran ciertas. Y acaba de probar que no es cierto. Sí, sí, sí. Porque si vemos en el versículo 24, al final dice, si tú que también andas ordenadamente guardando la ley, o sea, Pablo siempre guardó ordenadamente todo eso, porque inclusive pues él lo vivía día a día. Y ahora estamos viendo que ahora los romanos daban cierto permiso en aquel entonces cuando alguien violaba la ley del templo para ejecutar. Lo vimos con Esteban. O sea, porque a él lo acusaron de profanar el templo. Entonces aquí están acusando a Pablo de profanar el templo. Pues llevándolo por el parte donde, o sea, que mientras que fueran religiosos, algo religioso, podían hacerlo, tenían permiso. Sí, sí, sí. Entonces aquí estamos hablando, aquí ellos están diciendo, no, y aparte, o sea, si no les, la primera, la segunda y la tercera, o sea, ellos ya estaban pidiendo apedrearlo. Matarlo, sí. Matarlo. En el momento. Sí, lo cual vamos a ver que si no fue rescatado realmente por los romanos. Curiosamente, ¿no? Los que después lo ejecutan lo rescatan primero. Sí, sí, sí. Sí, aquí vamos a hacer una pausa y un poquito de especulación. Vemos que entran en concilio, en consejo con Santiago o con Jacobo. Y Jacobo le dice, mira, haz esto. Entendemos que no es pecado. Yo creo que no están pecando. Pero al mismo tiempo están dando lugar a algo que no es correcto. Sí. No es pecado, pero no es correcto. Uh-huh. Y he aquí las consecuencias. Agradar al hombre. De agradar al hombre. Sí. De evitar el conflicto, de evitar la ira de los demás. ¿Y la evita él? No. ¿Evita el conflicto? No. No lo evitó. Al contrario. Si no lo hayan visto en el templo, a lo mejor no hubiera tenido problemas. Sí, 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 porque fueron los varones de Éfeso que, bueno, yo digo que son de Éfeso. Sí. Por la cuestión de Asia, porque reconocen a este Trófimo. Sí. Y piensan que lo mete al templo. Yo creo que vieron a todos rasurados, haber pensado que uno de esos era Trófimo. Como no eran reconocibles. Entonces fue cuando lo acusan. Sí. Lo acusan. Entonces, pues, es absurdo totalmente porque en ninguna de las tres Pablo falló. O sea, ninguna de las tres hizo algo en contra de. No, yo no lo considero pecado, pero simplemente el hecho de que hubo un acuerdo en hacer algo para darle lugar a algo que estaba errado, equivocado. Así es. Y en ningún momento declara Jacobo diciendo, ¿sabes qué? Esto ya está cancelado, esto ya no es. Que lo correcto hubiera sido por parte de todos hablarle a los judíos y saben que, pues, si no lo quieren incluso hacer ustedes. ¿Está bien? Pero que quede claro que no es pecado. No es pecado, pero es ni vale, ni no tiene, o sea, es innecesario. Si ustedes lo quieren practicar, no se lo vamos a prohibir, pero no es necesario para la salvación. O sea, y se me hace que esa es la parte donde no lo dejaban claro. Ahora, ¿por qué de repente se da a todos los matan fuera de Israel? Llegará, o sea, es especulación mía, ¿verdad? Llegará el momento donde todos los apóstoles empiezan a predicar en verdad. Donde empiezan a decir, ¿sabes qué? Los judíos están mal. Es posible que sí.
¿verdad? Y empieza la persecución y por eso tienen que... O sea, ya está la dispersan. persecución, pero ahora sí empieza mortal completamente. Pero Jacobo no está en persecución, o Santiago. No, No está porque es el líder de la iglesia. sí, él está siendo perseguido. ¿Verdad? Y se siguen reuniendo en la sinagoga, se siguen reuniendo en el templo. Él no está siendo perseguido. O sea, él está como cuando Israel salió de Egipto. Libres, pero todavía con las Costumbres paganas. costumbres paganas. En este caso, las costumbres judías, que no eran paganas, Pero innecesarias. pero eran innecesarias. Y en el momento que se volvía pecado, era que a las otras personas los tenían que hacer pasar por eso. Ahí ya se convertía en pecado. Sí, ahí es el pecado. Ahí es el Que pecado. los otros judíos, los otros judaizantes sí querían que los gentiles practicaran estas cosas. Así es. Ahí es donde venía el pecado. Ujú. Entonces estaban prestando algo que no debían. Y aún Pablo se prestó. Sí. Yo no diría que en pecado, pero se prestó como quiera. Y no lo libró. Sí, ¿no? Ahí está. En Colosas 29, ¿verdad? Y es que en la ciudad ya habían visto a Pablo con Trófimo, el de Éfeso, y pensaba que Pablo lo había metido en el templo. Dijeron eso porque en la ciudad habían visto a Pablo con Trófimo, que era de Éfeso, y pensaron que Pablo lo había llevado al templo. Mi versión dice igual. Así que había mucha inquietud en toda la ciudad. La gente se agolpó y se apoderó de Pablo, y entre todos lo sacaron del templo a rastras y enseguida cerraron las puertas. Toda la gente de la ciudad se alborotó y pronto se reunió una gran multitud. Agarraron a Pablo, lo sacaron del templo y de inmediato cerraron las puertas. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Ay, perdón. Voy a empezar otra vez. ¿Okay? Dice, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Amén. Ahora, ¿por qué cierran las puertas del templo? Para que no se contaminaran, bro. Yo creo. O sea, aquí estamos viendo nada más que son pura tradición y pura ley. Sí. O sea, porque no podemos tocar sangre y menos puede caer sangre en el templo. Pura tradición muerta. Pura Porque tradición. No va a haber un contaminado que se meta. Pero fíjense qué horrible, ¿no? Como van a derramar sangre, como van a derramar sangre para que a nadie se le ocurra regresarse y meterse en el templo después de haber derramado sangre. Pero qué horribles tradiciones, ¿no? Que están dispuestos a matar a una persona. Y todavía hay ese tipo de creencias que están dispuestos a matar a alguien con tal de que sus tradiciones o su manera de creer no sea afectada. Sí. Mira que hay una concordancia en 2 de Reyes 11:15 que dice, pero el sacerdote Jodaya dio órdenes a los jefes de centenas que gobernaba el ejército y les dijo, échenle fuera del recinto del templo. A quien la siga, mátenlo a filo de espada. Y es que el sacerdote había ordenado esto para que no lo mataran en el templo del Señor y se contaminara. Sí, es contaminación. Entonces por eso es que agarran y dicen, no, pues cerramos las puertitas, pero no hicieron nada por salvarlo. No, nomás era para proteger el templo. Sí. Ahora, la otra estaba leyendo que justamente por eso los apedreaban. Para no tocarlos. Sí, para no tocar. Para no tocarlos apedreaban. O sea, la piedra tiene una razón de ser, bro. Evitar el contacto. Evitar el contacto de la sangre. Qué horrible. Okay. Qué horribles tradiciones. 31. Pues querían matarlo, pero se dio aviso al tribuno de la compañía de que había mucho alboroto en la ciudad de Jerusalén. Cuando estaban a punto de matar a Pablo, el jefe del batallón de soldados romanos se enteró de que la gente estaba alborotada. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Okay. Bueno, aquí hay una anotación que la compañía son 1000 hombres. ¿Verdad? Entonces, y el tribuno, que era Claudio Lisias, era el de mayor rango en Jerusalén. Okay. Y tomó soldados y centuriones y se fue tras ellos. Cuando la gente vio al tribuno y a los soldados, dejó de golpear a Pablo. Tomó entonces a un grupo de soldados y oficiales y fue al lugar. Cuando la gente vio llegar al jefe y a sus soldados, dejó de golpear a Pablo. Así dice la mía. Ahora, ¿se acuerdan cuáles eran los centuriones? ¿Cuántos tenían a cargo? 100. Entonces, si dice centuriones, era porque eran más de... Mínimo 2.
200 o 300 soldados. 200, 300 soldados pues por eso los soldados. Sí, porque iba todo un equipo de combate. Y no podía haber disturbios. No. Era una ley de parte de Roma. O sea, los disturbios no se podían Sí, dar. podían actuar con mortalmente ahí los romanos, si no se dispersaban. Sí. O sea, ellos sabían que estaban haciendo mal, brother, porque ellos fíjate, ellos tenían permiso de Roma de matar a aquellos que estaban irrumpiendo el templo o violaban las leyes del templo. O sea, era un permiso que tenían de Roma, Sí. los judíos. Entonces, cuando vienen a los centuriones, cuando ven llegar a este hombre con los centuriones, o sea, no es de que agarren y dicen, no, es que lo estamos matando porque hizo esto. O sea, ellos mismos saben que están haciendo las cosas mal y por eso se alejan para que no tengan consecuencias. Y vámonos. Sí, porque si no lo hubieran matado, que le hubieran preguntado algo, está violando la ley. Sí. Pero se separan con el miedo de que saben que están haciendo las cosas mal. Y recordemos que también Pablo es ciudadano romano. Que no sabían. Sin duda le avisaron a lo mejor al centurión. No sabía. Más adelante Oh, cierto, no sabía. No sabía. Acuérdate que, bueno, más adelante le dice, ¿cómo le hiciste para comprar? Yo la tuve que comprar y la ciudadanía dijo, no, yo soy de nacimiento. Por eso es de que se espantan. Sí, porque nadie sabía, pues. O sea, nadie sabía de que él era ciudadano romano. Ok. Entonces fue Pero- esa cuestión nada más. No, está tremendo esto. Entonces, 33. Entonces llegó el tribuno y lo aprendió y ordenó que lo encadenaran. Luego le preguntó quién era y qué había hecho. El jefe arrestó a Pablo y ordenó que le pusieran 2 cadenas. Luego le preguntó a la gente, ¿quién es este hombre y qué ha hecho? Entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. O sea, no sabía ni quién era. No, o sea, y aparte, como lo están golpeando, para el tribuno su lógica es algo malo hizo. Y por eso lo encadena. No lo encadena, no, primero no es que vamos a un juicio, sino él, por la misma que tenían permisible hacer eso, él llega, lo encadena, pues ¿qué hiciste? Vamos a ver de qué se trata. Sí. Entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como a causa del alboroto el tribuno no podía entender nada con claridad, mandó que lo llevaran a la fortaleza. Pero unos gritaban una cosa y otros otra. Y eran tanto el escándalo que hacían que el comandante no pudo averiguar lo que pasaba. Entonces les ordenó a los soldados, llévense al prisionero al cuartel. Mi versión es igual que la del pastor. En el 35 dice, al llegar a las gradas, los soldados tuvieron que llevarlo en vilo, pues la multitud estaba muy violenta. Cuando llegaron a las gradas del cuartel, los soldados tuvieron que llevar alzado a Pablo. Ok, yo estaba así como que es vilo. Ahí está la respuesta. Dice, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Lo tuvieron que levantar. Estamos Se viéndolo. los querían quitar. Sí, en el 36 todo el pueblo que venía detrás gritaba, mátenlo. Ay, qué horrible. ¿Qué nos recuerda esto? ¿Ah? Sí. ¿A Jesús? Entonces miren, para hacer un hincapié otra vuelta, ¿por qué usamos estas versiones que no aprobamos todas ellas? Como en este, dice, lo llevaban alzado, lo tuvieron que alzar. Entonces es por este motivo de que nos ayudan con unas que otras palabras a ilustrar mejor, que le damos uso, Así es. pero sin depositar nuestra confianza en ellas. Así es. 36. Pues la gente estaba furiosa y gritaba, que muera. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. O sea, brother, él, si hay alguien, por eso decía Pablo, sed imitadores de mí, porque él imitó muy bien A Jesús. a Jesús desde la oración. Yo desde la oración que tuvo con los líderes, Ajá. o sea, la forma en la que ora con los líderes y les dice, o sea, con tanto amor, me recuerda mucho a la oración de Getsemaní. Sí. O sea, realmente sintió ese amor, sintió esa pasión, sintió eso y estaba dispuesto a morir. ¿Sabe qué? Me gustaría verificar el apostolado de muchos de los que se llaman apóstoles de esta manera. Todos nos reímos menos la hermana. ¿Qué les parece si llamamos apóstoles si confirmamos su apostolado de esta manera? No, Que estén Digo dispuestos. que así como, no los, me reí así como porque... los apóstoles fueron confirmados de esta manera igual, vamos a confirmarlos a todos los que se llaman apóstoles. Sí, yo soy de los que piensan que el apóstol es... O sea, puedes moverte bajo la unción del apostolado, Sí, sí. pero ser un apóstol, o sea, a menos que
venga Jesús y te deslumbre con su luz Y te visite. y te visite o pases estas consecuencias. O sea, realmente, ¿por qué? Yo digo que yo digo que nos va a pasar. No sé si estoy bien en mi manera de pensar, ustedes díganme. Pero todos somos cristianos, brother. Y todos tenemos un don, ya sea evangelista, todo. Y sí dice la palabra que también hay unos que puso apóstoles, ¿verdad? Pero yo siento que los verdaderos cristianos, todos vamos a morir como apóstoles. Porque cuando estemos dice que la palabra que nosotros no morimos, descansamos. Entonces yo siento que todos en la persecución o en el momento de nuestra muerte, cuando estemos en el lecho de muerte, vamos a ver el rostro de Jesús. Y es donde vamos a morir todos apóstoles. Posiblemente. ¿Verdad? Yo de la forma que usted lo viste así. Sí, Hace poco. Porque Esteban murió apóstol. Como sí, sí, sí. Miró a Jesús Sí, miró a Jesús. resucitado. ¿Eh? En caso de que no lo haya visto mientras todavía Físicamente, vida, o sea, que sí lo... porque es posible que sí lo miró. Sí. Es posible. Entonces, pero por si las dudas, ¿no? Ujú. Si fuera por tipo de calificación y todo, a lo mejor sí calificaba como apóstol a morir. Pero Sí. en fin. Bueno, a veces, ahorita cuando ustedes se rieron, ¿verdad? En verdad, hemos distorsionado muchas cosas, ¿verdad? No estoy diciendo que no hay gente que Dios usa, ¿verdad? Porque sí, Dios usa Sí, claro. gente de mil maneras, ¿verdad? Pero cuando leemos la vida de los discípulos, el otro día hacíamos un comentario con una persona que nos visitó, y no, que ellos dejaron su vida, que ellos hicieron, que ellos deshacieron, Pedro, Pablo, Juan, los apóstoles. Recordemos que no eran ellos, Sí, no. era el Espíritu Santo Que de habitaba en ellos. Jesús que habitaba en ellos. Por eso llegaron a esa capacidad de sufrimiento, a esa total rendición. O sea, que no vivían ellos, Ujú. vivía Jesús en ellos y pues tenían esa convicción de dar su vida. Así es. Un día escuché la predicación de un guardaespaldas del presidente de los presidentes de Estados Unidos, Ujú. que trabajó para el servicio de tu nombre, como se imaginan, alto, fornido, convertido, Muy capaces. predicando. Y dice, la naturaleza humana es, cuando tú oyes o sientes un peligro, es hacerte pequeño y esconderte, salirte del problema lo más que puedas. Dijo, a nosotros se nos enseña por entrenamiento a ser completamente diferentes. Nosotros percibimos peligro, corremos de frente del presidente y nos hacemos anchos para cubrir con nuestro cuerpo al Presidente. presidente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Un apóstol, un llamado de Dios, no va a evitar el peligro, no va a evitar el sufrimiento, sino que se va a hacer ancho Amén. por el nombre de Jesús, a costo de lo que sea. Va a sacar el pecho al frente. No es lo que estamos viendo en muchos de estos llamados X apóstoles o no sé qué otro, porque ya se han puesto otro montón de nombres, ¿no? Ya, porque se quieren elevar más altos todavía. Ya hay más. Un apóstol, sí hay más. Sí, Apóstol de apóstoles. no, se han nombrado querubines y se han nombrado. Ah. Sí, ya. Un sinnúmero de cosas, ¿no? Pero, o sea, cristianos, o sea, pastores Pues sí, cristianos, sí, cristianos, sí, reconocidos. O de Ah. esos así que luego de repente salen y que hasta dicen que son de enviados. esos chiflados, ¿no? Que nadie los conoce, nomás ellos, y la grandeza nomás está en su propia mente. Pero en fin, pero ya hay unos que están saliendo con nombres de más altos que un apóstol todavía. O sea, ellos inventaron llamados, ¿no? Entonces, pero esa es la idea, ¿no? De que un llamado a defender y a exaltar el nombre de Cristo va a sacar el pecho. No va a correr, no se va a esconder, va a dar la cara y va a proteger el nombre de Jesús a toda costa. Así es. Hoy se cree que los apóstoles son aquellos que ponen congregaciones o que lideran pastores, y no. Bueno, es un llamado apostólico posiblemente, Pero no es ser un apóstol. pero no es ser un apóstol, hay que entender, o sea, y está bien que se les ponga, no peleo que se les ponga el título de apóstol, si tan solo dijeran, pero yo no soy un apóstol llamado por Jesús. Simplemente porque me muevo, Dios me ha permitido moverme en el don apostólico, pero no me hace un apóstol como los apóstoles. Simplemente alguien que se mueve en el don apostólico porque me toca dirigir iglesias. Porque para ser un apóstol tienes que estrictamente haber visto al Cristo resucitado, que Él te haya elegido, que Él venga y te visite y te diga, te he llamado. Así es. Es la única forma de ser un apóstol. Aparte de los otros requisitos, ¿no? Abrir iglesias, hacer milagros, etc. Pero el más importante de todo es que el Cristo resucitado te visite y te diga, te he llamado. Yo te envío. Amén. De lo contrario, no eres un apóstol. Lindo, qué bueno, que te mueves en el ministerio apostólico, etcétera, etcétera, qué bueno, no negamos nada de eso.
Pero si te vas a poner y a defender y a pedir que te llamen apóstol, el Cristo resucitado debe haberte llamado personalmente. Amén. Ese es el punto más importante a calificar o descalificar a estos dichos apóstoles. Así es. De 37, vamos a seguir, ya vamos a acabar el capítulo. Dice, cuando estaban por meter a Pablo en la fortaleza, le dijo al tribuno, ¿me permites decirte algo? Y el tribuno respondió, ¿sabes griego? 37. Los soldados ya iban a meter a Pablo en la cárcel, cuando él le preguntó al jefe de ellos, ¿podría hablar con ustedes un momento? ¿Con usted un momento? El jefe, extrañado, le dijo, no sabía que tú hablaras griego. Mi versión está igual que la del pastor. Ahora, lo importante es no que hablara griego, sino que el griego era el idioma de las personas cultas. Entonces él ha de haber pensado así como que pues no eres un delincuente común y corriente. O sea... Especialmente en esa época, ¿no? Sí. Porque para que una persona supiera idiomas, supiera leer, supiera expresarse, era porque estaba culta o tenía dinero. Entonces por eso dijo así como que eres griego. Ay, ¿de dónde saliste? ¿Sabes griego? ¿Qué pasa aquí? 38. ¿Acaso no eres tú aquel egipcio sedicioso que hace poco se sublevó y llevó al desierto a 4,000 sicarios? Hace algún tiempo un egipcio inició una rebelión contra el gobierno de Roma y se fue al desierto con 4,000 guerrilleros. Yo pensé que eras tú. Lo confundió con un criminal. Sí, de esos que se autoproclamaban líderes y guerrillero. Con un Pancho Villa común, un criminal común, pero que agarran una buena causa. Sí, porque de hecho era un negocio. Y seguimos con lo mismo, bro, hermana. Era un negocio. También sublevarse y hacer. Porque era de, vamos a derrotar a Roma, necesito recursos. Sí, claro. Y la gente con tal de sacar a Roma, o sea, era un negocio y por eso se levantaban falsos a cada rato, falsos libertadores. Aunque les daban su parte, ¿no? Sí. Pablo le dijo, soy judío y nací en Tarso de Cilicia, que no es una ciudad insignificante. Te ruego que me permitas hablar al pueblo. Pablo contestó, no, yo soy judío y nací en Tarso, una ciudad muy importante de la provincia de Cilicia. ¿Me permitiría usted hablar con la gente? Encanta, bien amable. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. O sea, le está diciendo, no vengo de cualquier mudadar. O sea, no le está diciendo que es romano. No. O sea, él está diciendo, vengo de Tarso, Cilicia, donde en prestigio era muy parecido a, ¿qué te parece? ¿Atenas? Algo así. O sea, en universidades, en educación, en cultura, o sea, porque estamos hablando que Tarso es una de las ciudades grandes. Sí, como venir de Monterrey. Hay otra ciudad muy importante. Sí, había varias. Alejandría. O sea, eran ciudades. Las bibliotecas. Sí, o sea, entonces cuando dices soy de Tarso, o sea, pues. Por lo tanto, es como hacer, no sé si vieron la película de Juegos del Hambre. La primera, o sea, con la primera que hayan visto van a entender la referencia. Cuando dicen que son del Distrito 1. Solamente por ser del Distrito 1, ya son ricos, estudiados, tienen dinero, tienen todo, ¿eh? Entonces aquí al decir vengo de Tarso de Cilicia, están hablando justamente de que, de que pues vengo de un lugar donde he sido educado. ¿Ah? El 40 dice, el tribuno se lo permitió. Entonces Pablo, de pie en las gradas, hizo una señal con la mano al pueblo para que se callaran. En cuanto hubo silencio, les dijo en arameo. El jefe le dio permiso. Entonces Pablo se puso de pie en las gradas del cuartel y levantó la mano para pedir silencio. Cuando la gente se cayó, Pablo les habló en arameo y les dijo, ¡ta, ta, ta, ta! Y cuando él se lo permitió, Pablo estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Lo que más me sorprende, dice que Pablo lo estaban golpeando. Sí. Porque cuando una persona la golpean, varias personas queda aturdida.
queda toda Si estamos hablando de una turba. una turba, o sea, y dice eran que 5. y luego todo el proceso de que se los quitan y van y lo llevan a cierto lugar. Y Pablo estaba golpeado. Ahora- Y todavía se para. A ver, déjame hablar. Espérate. Ya que sí se despisan. Ahora, ¿cuánto tiempo lo golpearon, brother? Porque dice que En lo que llegaron. que Claudio agarró y mandó a llamar a los En centuriones. lo que llegaron. Y en lo que llegaron, o sea, no fue así de que estaban a la vueltita. Sí, sí, sí. sí. O sea, lo estuvieron un rato, brother, hay unas horas, yo creo, Sí, ¿verdad? imagínense en lo que se lo quitan. Ustedes se pueden dar cuenta, hemos visto videos, cuando están golpeando a una persona y llega la policía, pueden llegar 100 soldados y si son 200 personas es difícil para llegar. Porque en lo que se meten entre la gente y luego nos los quieren dar. O sea, es una toma y daca, ¿verdad? Muy fuerte. Sí, sí, sí. Ahora, pues aquí vemos ahora, pues bueno, para el próximo capítulo. Lo vamos a dejar. ¿Cuál Bueno, fue Queda eso? pendiente. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Que está impresionante cómo... Me encanta. O sea, mientras habla su idioma, vamos a ir adelantando un poquito, mientras habla su idioma todo el mundo lo acepta. Pero en cuanto se mete, y es bien inteligente, brother, porque echa entre los saduceos y los fariseos, los pone en contra, o sea, es... Continuará. 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 Bueno, muchas gracias. Bendiciones, mis hermanos. Esperamos que sea de bendición. Si alguno tiene alguna pregunta, por favor, déjenoslo saber. Amén. Hermana, ¿algún comentario? Fue de bendición. Que pasen bonita noche. Bendiciones. Buenas noches, Dios los bendiga, compartan el video y denle me gusta. Amén. Bendiciones. Bendiciones.